bueno. Bueno, gente, bienvenidos. Esto es Grabando Cassette. Como les decía, durante una vez al mes por lo menos íbamos a tener a alguien o un invitado especial en nuestras sesiones de mixtapes. El día de hoy contamos con la presencia de Cristina Hinz. Cristina Hinz es... Hola. Hola, Cris. No, Cris, gracias por venir. Bueno, ¿qué se puede decir de Cristina? Es asesora política, especializada en violencia de género, ligada a movimientos feministas, investigadora sobre temas de igualdad o desigualdad de género, escritora, especialista también en relaciones internacionales, ha sido profesora. Pero bueno, ¿qué más nos puede contar Cristina sobre sí misma? Hola Yas, muchísimas gracias primeramente por la invitación y pues ya les pido disculpas así por mi español. Te olvidaste a mencionar que yo pasé muchos años ahora en Brasil, entonces así como que digamos que mi español se queda un poco contaminado, digamos. Es un portuñol que Entonces, llamamos. el portuñol Ajá. a veces se sale un poco pronunciado, así digamos, pero bueno. No se preocupe. Eh, pues sí, yo soy investigadora académica, asesora política, yo escribo artículos académicos, artículos periodistas. Eh, Generalmente, ¿no? Yo actúo en el campo de derechos humanos, de derechos de las mujeres, violencia de género y cada vez más también violencia policial de género, legislación de armas, comercio de armas. Entonces, esas temáticas así como que bien actuales, ¿no? Que dialogan así con muchos asuntos, ¿no? Que no son, digamos, limitados, ¿no? A la realidad brasileña o a la realidad latinoamericana, ¿no? Como que también encontramos esas discusiones todas, ¿no? En Estados Unidos, en las Filipinas, y también son cuestiones que dialogan, ¿no? También con Alemania, con Francia, ¿no? Con la cuestión de comercio de armas, ¿no? De dónde compran, de dónde Sí, vienen, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, sí, yo hago esas cosas y bueno, yo tengo así una relación bastante longa y especial también con Costa Rica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya sí, nosotros nos conocemos casi 20 años ahora. Casi 20 años. Sí, fue pucha. No, Se oye fácil, pero no, es demasiado tiempo. no, es un número así que yo pensé ahora, pero nosotros nos conocimos cuando, yo así como 2003, ¿no? 2003, no, Sí, 2004, me parece. 2004. 2004. 2004. Sí. Pues, ok, 16 años, todavía somos jóvenes, ¿no? Redondeado son 20 años, ¿verdad? Pero sí, en el lejano 2004 recuerdo esa oleada de gente de AFS que llegó al colegio. Sí, Entonces, sí. parte de esa oleada estaba usted, pero después de ahí, o sea, tal vez si le contamos a la audiencia, más o menos qué la llevó a usted a dedicarse, digamos, a llegar y decir, me encanta toda esta parte, digamos, todo lo que está más ligado a cuestiones de derechos humanos, desigualdad de género, política internacional, estudios latinoamericanos, de economía latinoamericana. ¿Qué la llevó a esto? Y también por qué Brasil como base de operaciones suyas, digamos. Ujú. Ujú. Pues yo tengo que decir que realmente para mí, o comencemos con el inicio, ¿no? Así, para mí Costa Rica fue realmente el primer país donde yo tuve el privilegio, ¿no? De realmente conocer una realidad, ¿no? De otro país. Yo soy alemana, ¿no? Al fondo, ¿no? Entonces, así, yo hice un intercambio cuando tenía 16 años. Eh, y entonces, así como que eso realmente cambió mucho, ¿no? Así como que como yo veía las cosas en el mundo y la noción así que yo tengo, digamos así, sobre el lugar de donde vengo, Alemania, Europa, ¿no? Y también así esa noción de, digamos así, lugares desarrollados,
subdesarrollados, sabe? Esa dicotomía, así que para mí comenzó a se desfacer con esa experiencia así, en Costa Rica que conocí así, como que tantas personas así increíbles y extremadamente inteligentes. Y comencé a me atentar más a esas cuestiones, ¿no? Postcoloniales, toda esa economía global, que también yo no aprendí mucho, digamos, en el colegio en Alemania, ¿no? Claro. Entonces así comencé a cuestionar muchas cosas y así me quedé como que muy curiosa de esa experiencia sabe, que me proporcionó así una visión del mundo así mucho más compleja, ¿no? Claro, claro. Lo que realmente normalmente las personas en Alemania o Europa son expuestas. Entonces, así después yo quería conocer más y otros países, entonces así para mí Brasil era como una opción, no sé, obvia, yo quería aprender otro idioma, entonces pensé, portugués, ¿no? Entonces así yo fui a Brasil durante la universidad, ¿no? Y acabé me quedando. Si usted No, quería algo así, bien complejo, o tampoco sea. así, ¿no? Que comencé así a hacer yoga en la playa o esas cosas, ¿no? Sí, sí, Pero sí, así, no, no. yo hice un intercambio en la universidad Ajá. y estaba haciendo una pasantía, una práctica en una fundación política. Y después me ofrecieron un trabajo y después yo comencé trabajar para el Fondo Amazonia. Entonces, así yo ya directamente entré en esa área de derechos humanos, en ese mundo de ONGs, esas cosas. ¿Esto Y en qué años más o menos fue? Estamos hablando de qué, 2006, 2007, 2011. 2011, 2010, por Ok, ahí, sí, sí, ahí que comencé, ok. ¿no? De 10 años atrás, realmente como que entrar en ese mundo y así comencé como mi carrera profesional, académica, ¿sabe? Que comencé realmente así trazar un perfil como que a dónde quiero actuar, qué quiero hacer, como, como que quiero pronunciarme en el mundo, ¿no? Ujú. Y yo tengo realmente a decir también que así, esa experiencia, yo viví así casi 10 años en Brasil, actualmente estoy en Berlín, Ujú. pero para mí fue así fundamental. Y cuando digo Brasil, de verdad yo hablo de Río de Janeiro, porque sí, Brasil también cada canto es como una realidad totalmente diferente, Exacto, entonces, eso era lo que le iba a decir, digamos, si usted encontró muchas diferencias en un país como Costa Rica, era algo tan chiquitito, o sea, Brasil era un campo experimental buenísimo porque cada estado es un país distinto. sí, sí, pero solamente para como hacer algún sentido de Río de Janeiro, creo que es una tarea también de décadas, ¿no? Sí. Así. Porque sí, es un lugar así, es probablemente el lugar más violento del mundo, o dentro de los lugares más violentos del mundo, Ujú. ¿no? En términos de violencia policial, ciertamente es el lugar más violento del mundo, ¿no? Solamente el año pasado, como que la policía mató más de 1.800 personas, ¿no? No, sí. Es más que la guerra entre Líbano y Israel en 2007. Ujú. Entonces, así, es una realidad, pero como que tan compleja, ¿no? Que estás así como que en una ciudad así lindísima, con playa, y con, ¿sabes? Como así, una oferta cultural súper rica y con historia, así. Um, pero así, como que de cualquier canto en la ciudad siempre se escuchan tiros, ¿no? Ujú. Que tienes una noción que la vida como que es una cosa muy... Eh, Como que no vale, como que no vale pues, mucha cosa, exacto, ¿no? sí. Muy descartable. Ujú. Entonces, así, para mí esa noción obviamente me marcó así profundamente, ¿no? Mismo que yo siempre, evidentemente, estuve en una posición así muy privilegiada, ¿no? De estudiar, de trabajar y también como que mujer blanca extranjera, siempre, digamos, gocé así de un privilegio, así como de ser, de una Ujú. cierta manera, así, intocable, Ujú. ¿no? Que Sí, otras personas no tienen, ¿cierto? cierto. Eh, entonces, así, como que yo me quedé ahí y viví ahí tantos años, entonces así yo no tuve como no me interesar o no me dedicar a esas preguntas. Ujú.
Sí. No, no, súper entendido. No, y la experiencia pues ha sido bastante rica, digamos, para usted en este caso a la hora de enfrentarse, como bien decías, con esa dicotomía en donde venía de una Europa, pero igual tampoco venía de una ciudad pues tan grande, ¿verdad? Esto lo voy a decir, pero yo sé que lo voy a decir mal. Tübingen o Tübingen, o no me acuerdo, algo así era que se llamaba tu ciudad o donde había estudiado o Sí, algo así. sí. Entonces, No, no, pero mira, ese es el lugar donde yo estudié, donde hice ajá, mi bachelor. ajá. Así, yo de verdad, Tübingen tiene como 8,000, 80,000 habitantes. Yo de verdad, yo soy de una ciudad, bueno, no de ciudad, soy de un pueblito Un que se pueblito. llama Bunkensen. Ok. No, tiene 1,000 habitantes, ¿no? Ah, ok. Yo siempre digo, tiene más vacas que gente viviendo lá. Es como Turrialba, lo mismo. No, no, cuando yo viví en Torrealba, para mí ya fue así, una experiencia así una experiencia casi urbana, ¿sabes? ¡Wow! No, Muy no, bien, yo, ¿ven? yo no, yo no estoy mintiendo, Sí. así, realmente no, yo vengo así de un lugar así claro que así un pueblo en Alemania no es la misma cosa que un pueblo en Brasil, en Costa Rica, ¿no? Así nosotros sí tuvimos así como internet ¿sabe? ¿No? Es como más bien un suburbio lejano, Ujú. ¿no? Pero para cualquier cosa, como que tienes que sacar el carro, entonces cuando no puedes dirigir, entonces te quedas en casa, Sí, ¿no? sí, sí. Eso que yo hacía así durante mi adolescencia, me quedaba en casa, Mm. yo estaba leyendo mucho y aprendiendo mucho, así como autodidácticamente. Mi papá estaba vendiendo computadores, entonces nosotros tuvimos internet como que muy temprano en casa y yo estaba así, no, yo Ujú. tenía así como, ¿cómo se dice? Como que amiga, como pen pal, así, alguien así que usted Que se conoce y conoce. troca como cartas, Ajá, ¿no? ajá. Yo tuve así una amiga que nosotros estábamos trocando cartas así de São Paulo, entonces ahí ya comencé Ah, así claro. a estudiar portugués y esas cosas. Pero sí, sí, como que yo vengo así de un lugar así en el nada, así, no de una familia pobre ni nada así, pero en un lugar así donde realmente no tuve mucha oferta de nada, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, así, para mí siempre fue muy importante, siempre fue mi mayor sueño, así como viajar y ver otras realidades y Ujú. escribir y o como que, no sé, pensar sobre el mundo de una forma un poco más compleja, ¿no? Claro. Mm. Claro, no, sí, el hecho de poder expandir y ver esos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Que puede tener las personas, digamos, alrededor del mundo sobre ahora, ¿verdad? Temas tan comunes, ¿verdad? Y tal vez dejando un poquito de lado la realidad brasileña, que después vamos a tomarlo. Ahora enfocándonos tal vez en algo que definitivamente nos está impactando a todos, que es el tema del COVID. Este último, no sé exactamente si es como un artículo o un dossier, ¿verdad? De diferentes artículos sobre cómo el COVID a nivel mundial debería tener como este acercamiento, digamos, como este approach, ¿verdad? De una manera más intersectorial femenino, ¿verdad? Que eso es como lo planteabas. Quizás si nos cuentas un poquito al respecto, cómo fue el haber podido, digamos, hacer toda esa investigación y ya luego el escribir estos artículos, ¿verdad? Sí. Pues sí, yo conjuntamente con Isadora Zubeck, ¿no? Es una brasileña, francesa, Peruana, francesa. peruana. No, es Yo, como una chica que tiene 3 pasaportes así. ¿cuál le sirve? ¿Este o este? Avísame cuál le sirve. Dice. Sí, sí, sí. Pues nosotras hicimos un dossier, organizamos y editamos un dossier para la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿no? Ujú, Que tuvo como principalmente 2 objetivos, ¿no? Nosotras queríamos como que primeramente lanzar la luz como sobre las experiencias así de mujeres y principalmente de mujeres en países del sur global durante esa pandemia, ¿no? ujú, Porque ciertamente son esas experiencias que
si no fuera por como que un dossier de ese tipo, jamás llegarían a un conocimiento en Europa, por ejemplo, ¿no? Jamás serían discutidas en la media mainstream. Entonces, así, ¿no? Nuestro primer objetivo fue como que tratar de amenizar un poco, ¿no? esa digamos así, desigualdad, ¿no? En el tratamiento mediático, ¿no? De experiencias en esa pandemia. Y el segundo punto, tal vez más importante, ¿no? Que también queríamos demostrar como que mujeres en el mundo entero como que resisten, ¿no? Y hacen esos trabajos, ¿no? De liderazgo, de ayudar a sus comunidades, a defender sus derechos, que siempre hacen, ¿no? Pero que en esa pandemia todavía tal vez lo hicieron más y con más urgencia, ¿no? Y ¿sabe? Con más necesidad de improvisar. Entonces, sí, eran como que esos dos objetivos, ¿no? Y entonces, así, nosotros entramos en contacto y pedimos recomendaciones, así como de defensores de derechos humanos, de periodistas, de sindicalistas, ¿no? Activistas, ¿no? De países del mundo entero, del sur global, y nos quedamos con una colección que yo creo que es como muy rica de experiencias y de autores, ¿no? de países súper diferentes. Entonces tenemos como Brasil, claro, Jordania, Zimbabue, Filipinas, India, Argentina y Ecuador, ¿no? Claro. Y entonces bastante así ecléptico, digamos. Sí. No, eso era exactamente la idea, ¿no? Era exactamente la idea. Y así por mí, nosotros todavía pudiéramos así expandir e incluir como que más países, pero claro que también era un proyecto pequeño y que no, así nosotros no tuvimos ningún planeamiento como anticipado, ¿no? Como que nadie en esa pandemia, ¿no? Entonces No, éramos, nadie, sí. Vamos a hacer eso, sí, ok, ¿no? No, pero está bueno que haya sido así documentado y como bien decías, ese montón de países que se tuvieron que reunir pues era necesario porque hay diferentes variables pues demográficas claves que se van a tener digamos durante la pandemia, ¿verdad? Y que podemos tener como ciertos puntos claves, pero no en todo lado va a afectar de la misma manera, ¿verdad? Sí, no, y así que también así, ves muy claramente, ¿no? Que en diferentes países ciertas, sabe, también hay diferencias así muy, muy eclatantes en la manera como que es posible, ¿no? Manifestarse políticamente, militar. Eh, no, por ejemplo, así el artículo brasileño era escrito por la presidenta del sindicato de las trabajadoras domésticas de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, sí, es una cosa increíble, ¿no? Así, claro, conociendo toda esa realidad así durísima, ¿no? De las trabajadoras domésticas en Brasil, sí, pero es que tiene un sindicato, ¿no? Entonces, sí, es ya como una cosa que, por ejemplo, en Jordania no hay, ¿no? O en Zimbabue no hay, o en India, no lo sé, ¿no? Pero ya como esa posibilidad de movilización y ese sindicato yo creo que ya funciona algunas décadas, ¿no? Entonces, así como obviamente es una experiencia así muy rica, ¿no? De la cual como también otros países pueden aprender, ¿no? Claro. Y por otro lado también, por ejemplo, el artículo de Jordania que fue escrito por una funcionaria de una organización de mujeres. Eh, sí, es una realidad así como que tan complicada, pero tan complicada de hacer cualquier cosa en ese país, porque es un país que todavía cuenta con leyes religiosas, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo tampoco lo sabía, pero el mayor problema de combatir violencia doméstica en Jordania es que las mujeres tienen que tener un guardian, ¿cómo se dice? Un guardián. Un guardián. ¿No? Un guardián. Okay. Entonces, sí, es ese gran problema que, por ejemplo, sí, y
es una realidad que ocurrió muchísimo durante la pandemia, ¿no? Sí hay violencia en la casa, por parte del padre o por parte del hermano o del marido. La mujer sí que puede salir de la casa, porque no puede salir sin la permisión del guardián, ¿no? ¿No? Y hace la respuesta que el Estado jordaniano hace, le ofrece, si tu vida realmente está en peligro, te podemos colocar en la cárcel, ¿no? En custodia protectiva. No. El problema está resolvido para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, ¿sabe? Que como que personas que actúan, ¿no? En la organización de mujeres en esas circunstancias, ¿no? Entonces, así, nosotros estamos extremadamente agradecidas, ¿no? Que esa chica, Hudal Zubi, tuvo así, el tiempo y sobre todo el coraje, ¿no? De escribir sobre esto. Y lo publicó con su propio nombre, ¿no? Entonces, así, ¿no? Así, para mí fue un privilegio muy grande así, poder aprender de esas experiencias todas, ¿no? Y así, sabe, hacer tal vez mi pequeña parte en, sabe, tornar esas historias un poco más conocidas, ¿no? Porque así, de esas realidades, así, nadie lo sabía, ¿no? Es algo que yo nunca leí sobre eso en la media como que mainstream, ¿no? Sí, no, es algo que probablemente no vaya a ser tan vendible, que, digamos que pueda llegar a ese tipo de espacios, ¿verdad? Lo que es lo que son las cadenas, ¿verdad? Ya más fuertes, los noticieros más fuertes, pues no van a tirar este tipo pues, de reportajes, ¿verdad? De hecho, a nivel, digamos, de Costa Rica también, en el seminario universidad, que es el periódico sagrado de la Universidad de Costa Rica, hay un reportaje en donde se habla, digamos, o que se maquilla esto del quédate en casa. Entonces, al quedarse en casa, lo que hace, lo que decía Silvia Mesa Pelufo, para citarla bien, en un foro organizado de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, pues dice que también hace eso, ¿verdad? Que no hay, genera, obviamente es como un daño colateral, ¿verdad? O algo que se dispara, como bien decías, va a estar muchísimo más cerca, no puede salir y igual, aquí no es que hay un guardián, pero probablemente siempre va a tener tal vez, no sé, un esposo agresor o un hermano, un primo, un vecino, lo que sea, y que no hay mecanismos como para que o hay mecanismos, pero si estás dentro de la casa va a ser más difícil que llame a algún organismo para poder colocar alguna denuncia, o la elección va a ser muchísimo más lenta porque la prioridad está enfocado a no propagar la enfermedad. Entonces eso crea esa barrera, ¿verdad? Para que entonces puedas denunciar a la persona, pero aún así está bien, estás tratando de salvar a alguien, digamos, de la enfermedad, pero le estás exponiendo a otra cosa, a otro tipo de Sí, violencia. sí. No, y siempre así, en ese contexto, ¿no? De esa pandemia, ¿no? También siempre surgen, ¿no? Esas narrativas como que bastante militarizadas, inclusive, ¿no? Nosotros estamos en como que guerra aquí contra el virus, Ajá. ¿no? Entonces Ese discurso. necesitamos que sí, ese discurso, ¿no? Pero ¿qué hace eso, ¿no? Que la población tiene que ser obediente, ¿no? Y como que esas demandas así, esas mujeres aquí aguenten, ¿no? Que nosotros estamos aquí en un campo de batalla, ¿no? Como que, no, por eso nosotros escribimos ese artículo como que diciendo, no, la respuesta a la pandemia tiene que ser pensada a partir de una experiencia que incluye así varias variables, inclusive y principalmente como que las experiencias de las partes así como que más discriminadas o más marginalizadas de la sociedad, ¿no? Porque, ¿sabes? Si todo el mundo se tiene que quedarse en casa, que es algo que obviamente sí yo apoyo, ¿no? Pero nosotros entonces también tenemos que pensar, ¿no? Como que recursos para amenizar ese problema de violencia doméstica, ¿no? Entonces, así, por favor, disponibilicen algunos cuartos de hotel, ¿no? Algunos hotlines para que las mujeres puedan llamar, entrar en contacto y hagan así como una grande campaña en la TV para concientizar a las personas de ese problema y de esas soluciones, ¿no?
pero así, es algo que de hecho yo no vi en casi ningún país. Sí, 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 sí. Sí, exacto. ah, O sea, puede ser que la estructura exista, siento que pues acá pues, existe de algún modo, pero la realidad de otros países son completamente pues diferentes. Habría que entender, bueno, ustedes sí lo vieron, ¿verdad? Que sí hay una correlación entre el confinamiento y el aumento de casos, ¿verdad? De violencia doméstica. Pero algo muy interesante de ese dossier, ¿verdad? De esos artículos, era el tema del trabajo, digamos, y el economic well-being, ¿verdad? Como más que todo pensado como, primero, bueno, hablaba del tema de las empleadas domésticas, pero también mucho con el tema de las mismas personas, digamos, que trabajan como esta industria, digamos, del sexo, ¿verdad? Como más que todo tirado como a la parte del sureste asiático, creo que hablaban, ¿verdad? Que entonces tal vez no podían irse a sus países porque estaban en lockdowns, fronteras cerradas y que tampoco tenían acceso como a lo que eran medicamentos y este tipo de derechos más respecto a su salud, ¿verdad? Entonces, cuéntanos tal vez un poquito sobre este punto un poco tan, que tal vez se obvia, ¿verdad? Que tal vez uno dice, no, uno no piensa primeramente en ese tipo de sector o industria. yo creo que así normalmente nadie piensa primeramente en ese sector o industria, ¿no? Sí, el trabajo sexual o las trabajadoras sexuales siempre sufren ese estigma, ¿no? Que no son ni incluidas como que en el movimiento de trabajo, ¿no? Ujú, Y tampoco en el momento de las mujeres. Entonces, así están ahí por sí solas, ujú, generalmente, ¿no? Y sí, es un grandísimo problema, ¿no? Que vale mucha pena ser discutido eh, de una manera no relacionada a esa discusión toda moralizada, ujú, ¿no? Entonces yo creo así, pues hay mujeres que necesitan trabajar por razón A, B y C, con la cual yo no tengo nada a ver, escogieron trabajar ese sector y ahora se quedan sin trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, muchas veces, bueno, que ahí, por ejemplo, por lo menos en Brasil, como que la tasa de prostitución entre las mujeres trans es como que muy alta, muy alto. ¿no? Sí, entonces, ahí también se quedan sin trabajo, se quedan sin abrigo, ¿no? Entonces, también personas, ¿no? Que ya tuvieron que romper muchas veces con todos sus familiares, ¿no? Ya se fueron a otra ciudad para escapar toda esa estigmatización que sufren, ¿no? Entre sus familias, entre sus comunidades, ¿no? Y claro que esa situación toda puede ser, por ejemplo, amenizada de alguna manera, ¿no? Digamos, un país como Alemania, ¿no? Ujú, Sabe que cualquier persona tiene por ley como un derecho de accesar y ser garantido un cierto nivel de de sobrevivencia seguridad básica. ajá, Sí, no, estás sin trabajo, ok, ok. entonces el Un Estado vaya a subsidio. cubrir un subsidio básico, Ujú, ¿no? Eh, pero así en otros países sin ninguna red de protección social, ¿no? Que es como que la mayoría del mundo, me parece, ujú, ¿qué, qué haces? ¿No? Y como bien dijiste también es el caso de las empleadas domésticas, eh, así, o sea, una cosa así, horrible en muchas partes sí, del mundo, ¿no? Brasil tal vez creo que es un caso así un poco aparte porque como que el trabajo doméstico muchas veces o generalmente es ejecutado por brasileñas, ¿no? Pero brasileñas pobres, brasileñas de otros estados, sí, pero ciudadanas brasileñas, ¿no? ujú. Y lo que acontece en otros países, Son ¿no? Que inmigrantes. mencionaste, Ujú. sí, exacto, ¿no? En Brasil también son inmigrantes, pero inmigrantes del mismo Del mismo país. país, ajá. Sí, entonces, así, pues pueden retornar, sí, de alguna manera, porque si las fronteras internas no están cerradas, ¿no? Ujú. Eh, pero, por ejemplo, también Jordania, ¿no? Yo hablo tanto de ese país porque yo acabé de pasar algunos meses ahí, inclusive Ujú. durante la pandemia. Eh, Muy bien. el aeropuerto está cerrado hasta hoy, Hasta ¿no? hoy. Wow. Hasta hoy.
Entonces, así, es una realidad así que no te puedo dar como que números oficiales, Claro. digamos, ¿no? Ujú. Porque la media también, el gobierno también abafa como que todo el reporte mediático, es un tema que no quieren investigar, que no Aunque quieren reportar, lo maquillan un poquito. pero sí, exacto. Pero la cantidad de personas, sobre todo, ¿no?, de las Filipinas, ¿no?, o Etiopía, eh, que están como que ¿sabe?, haciendo esos pedidos así desesperados en la internet o hasta en la calle, ¿no? Como que pidiendo trabajo, cualquier trabajo, pidiendo dinero, ¿no? Porque está en la situación que su contrato acabó y el aeropuerto está cerrado. Ujú. Entonces, no pueden ni trabajar ni volver, ¿no? Sí, 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 no. Prácticamente le Y limitas. la media también no reporta y no, es un problema así como que muy grave. Todavía si estás en un país donde no tienes los mismos derechos, no tienes derechos ciudadanos, ¿no? Ujú. Claro, claro. Y tras de eso, como bien dice usted, que no son visibles, digamos, nadie en la opinión popular está hablando de ellos, entonces muchísimo menos. O sea, ahí prácticamente le estás apagando pues todo derecho, tanto trabajo como a vivir de una manera pues un poquito más digna. Eh, pero bueno, esto por ese lado. Y digamos, ahora sí, volviendo tal vez a los primeros, tal vez como para entender una línea de tiempo, este fue como lo más reciente. Y luego de ahí vienen atrás pues todo lo que tiene que ver con temas de política, militarización policial, eh, pelea contra las drogas y otro montón de cosas que utiliza tal vez el gobierno brasileño, o que viene siendo el gobierno brasileño desde la salida de Rousseff, ¿verdad? De todo el tema del impeachment a la fecha. Y ahí usted también hizo ¿cómo se llama? Varios artículos investigativos al respecto. Tal vez si nos cuentas un poquito sobre eso. Sí, pues los otros grandes proyectos, digamos, que estoy haciendo, primeramente mi doctorado, ¿no?, mi tesis, que es sobre violencia policial de género o Ujú. violencia policial contra la mujer en Brasil, más específicamente en Río de Janeiro, ¿no?, que es el caso así como que más grave. Um, Sí, así es un tema, como ya te dije, así que yo acabé me dedicando porque, en fin, es una realidad como que de la cual no se puede escapar viviendo Ujú. en Río de Janeiro. Em, y otra vez como alemana y también con eh, todo ese histórico, ¿no?, que nosotros tuvimos en nuestros países, ¿no? Ujú. Yo pensé, no, yo no quiero ser la persona como que cierra los ojos a lo que está aconteciendo aquí todos los días, ¿no? Ujú. Eh, entonces, así, lo que estoy haciendo, ¿no?, es investigar ese tema que eh, es también bastante invisibilizado, ¿no? Infelizmente, sí, tanto en la academia, ¿no?, y también en el activismo, Ujú. ¿no? Eso es un poco parecido también con Black Lives Matter, digamos, ¿no? Ujú. Que así, en Sí. toda esa lucha contra violencia policial, así como que generalmente la imagen que se tiene de violencia policial es como que, un hombre negro y asesinado por la policía, ¿no? Ujú. Y es también así lo que te dije anteriormente, la policía de Río de Janeiro, año pasado mataron más de 1.800 personas, ¿no? Pero la gran mayoría de hechos son hombres, ¿no? Ujú. Entonces, así cuando hablamos de violencia policial en Brasil, yo creo que en el mundo, así estamos hablando sobre eso, ¿no? Entonces, mi intuición fue como que cuestionar esa narrativa así bastante unilateral, ¿no? Ujú. Y preguntar así sobre las experiencias específicas femeninas, ¿no? Con violencia por parte de agentes de Estado, ¿no? Entonces, así, lo que yo descubrí hasta ahora, ¿no? Lo que yo desenvolví hasta ahora, si yo puedo decir, bueno, yo hice sí, una investigación mediática, Ujú. ¿no? Así que fue reportado en la media. Yo Ujú. también hice una investigación de casos así que llegaron a las cortes, son como que poquísimos,
¿no? Y yo lo que todavía tengo que hacer es hacer algunas entrevistas en campo, ¿no? Claro. Lo que era programar para hacer ahora, pero bueno, corona, entonces yo tuve que me reestructurar un poco en ese sentido, ¿no? Pero así los primeros resultados, así digamos, de mi tesis son violencia policial contra la mujer, es así como profundamente diferente de violencia contra policial contra hombres, ¿no? Se manifiesta así de una manera así mucho más sexualizada en primer lugar, ¿no? Entonces así, digamos como en vez de apretar el gatillo y matar a la persona, lo que hacen con las mujeres, ¿no? Comienza así con asedio, ¿no? Lo que acontece mucho en Río de Janeiro son invasiones en domicilio, ¿no? Durante operaciones policiales. Un abuso del poder, entonces. Sí, no, total. Pero lo llaman como caballo de Troya, ¿no? Caballo de Troya. Entonces como que en una operación, en una favela, ¿no? Claro, que es siempre un barrio muy pobre, claro, el barrio de ricos no harían eso, ¿no? Pero que como que invaden una casa y después como que fingen que la policía ya se fue, ¿no? Están ahí, se quedan como esperando a los traficantes volvieron o alguna cosa así, ¿no? Muchas veces se quedan horas o días, ¿no? En un domicilio, ahí con la familia toda así como que se encerrando en el bañero, ¿no? En el baño, con 5 o 6 policiales así fuertemente armados, ¿no? Entonces, en ese contexto también siempre acontecen así violaciones y robo, ¿no? Danificación del patrimonio y cualquier otro tipo de violencias, ¿no? Que realmente, normalmente no son reportadas, ¿no? Porque la persona queda con mucho miedo, ¿no? Claro. Y acontecen también ejecuciones, ¿no? Pero es realmente, así, hablando de mujeres, una realidad que no es como muy común, ¿no? Y un problema que tenemos mucho también en Río de Janeiro es cuando niños, ¿no? Son matados por la policía, ¿no? Generalmente dicen como que fue accidente, ¿no? Que fue una cosa, porque nosotros estamos ahí en el medio de la operación, no sé qué. Y pasó. ¿Por qué hace la operación en la escuela? ¿No? Sí. Que hay un traficante de 6º grado. Dice. No, y es una cosa así horrible, así leer esas historias como que, ¿sabes? Niños así como que con uniforme de colegio y también así hay que entender que esa realidad de guerra constante como que coloca a las personas en una situación que como que se acostumbran, para ellos como que eso es normalidad. Entonces están en esa situación donde esa violencia toda es normal y donde a veces tienes que tomar una decisión súper rápida porque hay un tiroteo, pero es como que 2 kilómetros, ¿estás seguro? ¿No? Pero ahí como que fue una evaluación como que parcial o alguna cosa. No, pero es una operación, estamos viendo, ¿no? Entonces, como que, ¿sabe? Entonces, niños muchas veces son obligados a tomar ese tipo de decisión. Yo salí de mi casa al colegio, pero ahora están haciendo operación, no anunciada, obviamente, ¿no? Que lo hacen en el horario del colegio. Claro. ¿Qué hago ahora? ¿Yo voy a la escuela o yo vuelvo a mi casa? ¿O me quedo aquí? ¿No? Y en una situación donde, ¿sabe? Cualquier decisión que tomas, ¿sabe? Te cuesta Es la vida. como muy, puede ser fatal, ¿no? Entonces, es también una realidad así como recurrente que nunca fue investigada como que sistémicamente, académicamente, ¿no? Ciertamente hay muchas organizaciones así de derechos humanos, ¿no? Organizaciones comunitarias de las favelas y muchos periodistas, activistas así extremadamente corajosos, ¿no? que narran y coleccionan esas experiencias, pero como que yo estoy haciendo como que realmente organizar eso y como que elaborar un marco, cómo podemos analizar eso. Sí. Sí. Y después poder ponerle pues toda la narrativa, hacerle cómo contar la Sí, no, historia. así, Y cómo...
Sí, no, mi motivación así siempre es como que crear datos, ¿no? Científicos, Claro, ¿no? claro. Para presionar a las autoridades, Ujú. ¿no? Sí, Así, que esté yo bien veo mi papel. fundamentado. Ujú. Sí, 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 No, de sí. acuerdo. Y, Otra cosa que estoy... Ah, sí. no, 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 lo que le iba a preguntar más que todo es, que me pareció muy interesante es el tema de cómo han flexibilizado, por ejemplo, temas de políticas de acceso a tener armas y la cantidad de armas que puede tener cualquier ciudadano, ¿verdad? Que básicamente los requisitos los bajaron un montón Sí. y es súper sencillo, es como llegar a ir a comprarse un televisor o comprarse cualquier cosa. Cómo también eso puede meter más presión a todos estos datos que nos estabas diciendo, ¿verdad? ¿Cómo los puede, cómo has visto si hay que si se ha agravado tal vez la situación a partir de este tipo de políticas? No, claro, ciertamente, sí. Como que Bolsonaro tomó el poder hace no tanto tiempo, ¿no? Para nosotros parece como eternidad, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no, ¿no? Entonces, así, todavía no tenemos como datos para medir ese impacto de una manera científica, Ajá. digamos, ¿no? Pero mira, así, claramente, así, armas de fuego, ¿no? Tienen el papel principal en violencia en Brasil, ¿no? Así, yo creo que 70% de los homicidios de los hombres son cometidos con arma de fuego, contra mujer, creo que es menos, creo que es 60%, ¿no? Que Mm. es todavía la Así, mayoría, sigue siendo ¿no? alto. Ujú. Sí, y claro que ahí todavía podemos complicar el cuadro un poco y decir, la, en su mayoría las víctimas de violencia de armas de fuego son hombres negros, ¿no? O mujeres negras, ¿no? Ujú. Entonces, eh, esas, esas armas, ¿no? Ciertamente se manifiestan en su potencial más letal siempre en los barrios más pobres, en las favelas, ¿no? Son esas personas que o sufren de esa violencia policial, ¿no? O si no fuera de esa forma directa que acabé de mencionar, como que homicidios, violaciones, asedio, esas cosas. Un fenómeno también muy conocido en Brasil es como la famosa bala perdida, Mm. ¿no? Eh, Que hay como una operación en algún lugar o tal vez hasta un tiroteo entre así, bandidos, traficantes, ¿no? Entre el crimen organizado. Estás en la casa y llevas un tiro, ¿no? ujú. Es también así una cosa, un fenómeno no incomún, Ujú. ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones civiles, ¿no? Que están tratando de mapear, ¿no? Todos esos tiroteos que acontecen en la ciudad porque el gobierno no está ni coleccionando esos datos, ¿no? Claro, claro. Entonces, muchas veces es como que una cosa, sabía ahí que las medias sociales, las redes y activistas, ¿no? Ocupan un papel muy grande porque son esas personas que como que tienen una red y avisan a las personas o publican en la internet, no, hay un tiroteo ahí, no, aparecen ahí, no. Ujú. Entonces, ese tipo de conocimiento que está siendo generado, ¿no? Pero las autoridades no tienen ese banco de datos, ¿no? Que es un grandísimo problema, Ujú. ¿no? Y Claro. pues sí, el problema en Brasil también es en toda esa discusión de legislación de armas, ¿no? Que Brasil también cada vez más, ¿no? Tiene ese problema de fuerzas paramilitares o Paramilitares. parapoliciales, Claro. ¿sí? Entonces, sí, como que, o crimen organizado en general, ¿no? Pero así, la cuestión es como que esas organizaciones se arman, ¿no? Ujú. Y si ahora con Bolsonaro, por ejemplo, es que siempre hay esos decretos y después generalmente consiguen barrar esos decretos, ¿no? Ella tuvo también otro decreto que decretó que cada periodista o cada camionero ahora también puede portar arma en servicio, pero después lo barraron. Ok. Bueno, por lo menos. Sí, no, hay Ok. mucha resistencia, ¿no? Sí. Le comentaba por ese lado porque
no se escapa, o sea, obviamente no es igual a las dimensiones que puede tener un Brasil o que puede tener Estados Unidos en este tipo de políticas, pero, por ejemplo, no se escapa mucho de la realidad. Uno a veces tal vez tiende a tener este tema o este error de tener la burbuja del filtro, llámese en sus redes sociales, llámese los amigos con los que se rodea, ese tipo de cosas. Entonces te tiende como a acercarse con gente que tiene como el mismo tipo de pensamiento, ¿verdad? A veces uno por el trabajo o por algunas otras cosas le toca pues hablar con gente que tal vez no piense exactamente igual. Y hay mucha gente que le encantaría acá tener como ese tipo de políticas, llámese como una Bolsonaro con ese tema de poder tener más flexible el acceso a las armas o las mismas políticas que tiene Bukele en El Salvador, que les gustaría tenerlas acá, como ese tema contra eh, maras o grupos sociales, digamos, como en riesgo y ese tipo de cosas. Entonces le preguntaba más que todo eso acá como para no tratar de replicarlo en estos países, digamos, en donde todavía no está tan fuerte y se discute. Y otra parte también con Brasil, digamos, porque tal vez dicen, no, es que lo que están hablando es Brasil y no afecta tal vez a nosotros. Acá, digamos, mayoritariamente la gente que nos va a escuchar va a ser de Costa Rica, pero también el tema, por ejemplo, algo muy preocupante fue ya que se empieza a ver este tema de religión y política dentro del plenario o dentro del Congreso, ¿verdad? El tener un grupito ahí fundamentalista de X religión va a llegar a afectar a hacer las decisiones, ¿verdad? No podemos tomar los canales políticos como un púlpito para predicar, ¿verdad? Entonces, tal vez esa parte rápidamente, cómo fue o cómo se ha visto ese tema neopentecostal, por ejemplo, en Brasil, cómo le ha dado vuelta a lo que son las decisiones políticas en el país. Sí, no, es una pregunta muy buena porque yo creo que dialoga así, muchísimo con lo que hablamos antes, ¿no? Ujú. Que así, en Brasil tanto, digamos que las fuerzas o la presencia política neopentecostal y también la presencia política de grupos de lobby armamentista, Ujú. ¿no? Crecieron muchísimo, ¿no? Desde la redemocratización y se alinearon muchísimo también en los últimos Ajá. años, ¿no? Claramente, así con tensiones, con concesiones, con recuos, ¿no? Pero actualmente en el Congreso brasileño, bueno, en Brasil en el Congreso hay algo que nosotros llamamos de bancada evangélica, ¿no? Bancada. Ellos oficialmente se denominan Frente Parlamentar Evangélica, ¿no? Es como Ok. que un grupo súper partidario que no es de una iglesia solo, eh, que se organiza, ¿no? Generalmente en contra de las cosas, ¿no? Ujú. En contra del matrimonio gay, en contra de los derechos reproductivos, esa cosa, en contra de la ideología de género, sea que fuera esa cosa, Cosa ¿no? que Brasil antes era pionero en y más bien ahora está teniendo como un retroceso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y claro, así es el lobby armamentista. Nosotros llamamos bancada de la bala, ¿no? Bancada de la bala. Eh, no, claro, así cuáles objetivos de ellos, ya alcanzar muchos, ¿no? Flexibilizar el acceso a armas de fuego, ¿no? Ujú. Eh, y esas dos fuerzas políticas crecieron mucho desde la redemocratización y en el gobierno de Dilma Rousseff, que sufrió el impedimento en 2016, tuvieron ya la mayoría en el Congreso. Ah, Ujú. o sea, entre las personas entre los diputados que votaron a favor de su impedimento, yo creo Ujú. que 84 hicieron parte de esas bancadas y también de la tercera bancada, que el agronegocio, que llamamos bancada del BOE, ¿no? No. Entonces, Bancada del pero toro, para los que no sepan del toro, sí, 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 bancada sí. del toro. De la vaca. Pero de la vaca, yo creo que el toro tal vez es Es más, correcto, sí. más correcto, sí. Pero entonces hay como que esas fuerzas políticas, claro que en la sociedad, pero que consiguieron una representación grandísima en el Congreso, ¿no? Y actualmente yo creo que son, sí, entonces así, el gobierno Bolsonaro, yo tengo números aquí, en la Cámara de los Diputados, 66% de todos los diputados están en la evangélica o en la bancada de la bala,
y 25% de todos los diputados están en ambas. Wow. O sea, es como mucha gente, Sí. ¿no? Es como mucha gente. Y si Monopolio. solamente piensas, no, total, si solamente piensas así que los diputados de la bancada de la bala y de la bancada evangélica en conjunto ya tienen fácilmente, ¿no? La mayoría absoluta. Sí. ¿No? Y 25% de todos los diputados están en ambas esas bancadas, ¿no? Si tienes así como una imagen así como muy emblemática de la actuación de esas fuerzas en ese momento en Brasil, ¿no? Claro. Y sí, así para otros países, pues yo creo que sí, Brasil también está ahora pagando un precio, ¿no? Muy alto, ¿no? Para toda esa política de miedo, ¿no? Que no solamente como que los gobiernos conservadores o de extrema derecha como Bolsonaro, ¿no? Están promoviendo, ¿no? Ese miedo del pobre, ese miedo negro de la favela, ¿no? Que hay que protegerse, hay que amarse, ¿no? Esas cosas. Nosotros versus no, ellos. Sí, ¿no? Si nosotros nos protegemos, nos vamos a asaltar, nos vamos a robar y esas cosas. Pero es una narrativa nueva, ¿no? Es una narrativa como que extremadamente antigua, de la cual básicamente todos los políticos de todos los partidos, de la izquierda, de la derecha, hicieron uso, ¿no? Claro. Entonces, la seguridad pública es un tema como transversal en Brasil, ¿no? Y ese miedo, yo creo que ese miedo del otro, ese miedo del pobre, del negro, ¿no? Yo creo que eso también dialoga mucho con esa bancada evangélica, tal vez, no sé, ¿no? Pero obviamente como que hay así valores en común, ¿no? Que se encuentran en esa defensa de la vida, ¿no? Claro. O armada o rezando, ¿no? Pero vamos a defender. O armado rezando. o ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, pistola en mano y por el otro lado una estampita de alguna virgen o algún dios, una cosa así. Sí. Yo creo que Costa Rica como que es un país que no es tan desigual ni tan violento cuanto Brasil. Por lo menos no lo era, ¿no? Así, la última vez que yo visité, así me dijeron que ahora está un poco más peligroso, así, no sé. Sí, claro, los niveles han incrementado un poquito, ¿verdad? Obviamente no a ese tipo de niveles, pero digamos, lo más preocupante es que si hay señales de diferentes países que vean cómo están, es tratar de no replicar esos modelos, ¿verdad? Y pucha, se ve como que más bien a veces gana como ese pensamiento, pero no, o sea, Costa Rica sigue siendo como tal vez ese un poco más tranquilo, ¿verdad? Si lo comparamos con estándares de los mismos países de la región, ¿verdad? No tenemos que irnos como tan largo o extrapolarlo, pero sí se ve que ha habido un cambio, obviamente, como en temas femicidios, cuestiones, digamos, como en sus políticas, digamos, de fronterizas, cosas por ahí. Entonces, yo creo que también sirve como ver estas realidades de otros países para que, como decimos acá, agarremos para nuestro saco, ¿verdad? Que podamos tomar eso como un benchmark y ver qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Bueno, Chris, ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero ha sido súper rica la conversación, la verdad. Está súper interesante. Pero, digamos, acá tal vez como para ir dándole un pequeño cierre, un par de preguntas. Es como una pregunta dividida en tres preguntas, digamos. Como cuál es su visión del futuro, ¿verdad? Viendo todo este tema, ¿verdad? Y cómo vemos el papel de la mujer y demás grupos en riesgo, ya sea por un tema sociocultural, racial o o por su preferencia sexual o lo que sea. Y qué mecanismos podemos utilizar como sociedad mundial para tratar de reducir estas brechas que hemos visto de cuestiones de desigualdad, como este tipo de movimientos en donde sí se hace como muy notables, pero ¿qué más podemos llegar a hacer para dar un poco más de acción y no solamente hacerlos visibles, sino poder darles como una solución para un futuro? Sí. Bueno, sí, yo siempre soy optimista, ¿no? Pero, Bien. pero sí, no es un optimismo así, digamos, mal informado Uh -huh. o
No, yo escojo sí, ser optimista, ¿no? Es como que una opción política, tal vez, ¿no? Porque yo creo que si nosotros ahora estamos así como solamente leyendo todas esas noticias pésimas generalmente, ¿no? Inmoviliza mucho, ¿no? Ujú. Y yo creo que las barreras de hecho no son ni tan grandes, ¿no? Tenemos que nos acordar también que en 2013, por ejemplo, en Brasil hubo manifestaciones de masa que eran de carácter muy progresivo, ¿no? Entonces, ese movimiento todo ahora también más bien que es un backlash conservador, ultraconservador, Ujú. ¿no? Pero hay muchísimas otras fuerzas en la sociedad también, ¿no? Como que hay un movimiento feminista, así que es como que súper vivo y súper activo y que está como en la punta de lanza así, de la defensa de la democracia, ¿no? Hace casi 5 años, ¿no? Ocupando ese protagonismo, ¿no? Y entonces así también no es solamente eso. Entonces así mi visión para el futuro es, sí, nosotros estamos en un momento muy delicado, ¿no? Del mundo. Yo tampoco, yo pensé 10 años atrás o 20 años atrás que en algún momento yo tengo que explicar a una persona que no, la Tierra es redonda, ¿sabes? No, No, sí. no, Y las yo vacunas jamás, también. sí, exacto, yo jamás pensé que llegaría, ¿no? Que ese tipo de discurso y ese tipo de personas, ¿no? Llegarían a ocupar fuerzas, cargos de poder, cargos políticos y en una cantidad tan grande que tendría electores para esas personas. Yo jamás lo habría pensado, ¿no? Ujú. Pero esa realidad hoy, ¿no? Entonces, así, así, yo sé que no, nosotros vamos a tener que luchar muchísimo en los próximos años no van a ser fáciles, no van a ser esa cosa linda, relajada, Ujú. ¿no? Eh, pero, así, yo me recuso a tener miedo, ¿sabes? De ese bando de idiotas. Es ok. No hay otro No, modo de realmente, decirlo, sí, no. no, sinceramente, no, me recuso, ¿sabe? De temer eh, ese tipo de gente que desconoce la importancia de las vacunas y que carece así de conocimientos así básicos de la geografía, como por ejemplo que la Tierra no es plana, ¿no? Entonces, no, yo creo que nosotros, ¿no? Y nuestra generación que también es todavía joven, ¿no? Y nosotros tuvimos el privilegio, ¿no? De pasar por muchos años cuando las cosas parecían que estaban mejorando, ¿no? Y que estamos así progrediendo y Ujú. eh, creo que nosotros sí tenemos la responsabilidad ahora de luchar, sí, ¿no? Pero va a demorar un poco, pero creo que yo tengo ninguna duda, ninguna duda que Ninguna vamos a duda. ganar, Ujú. ¿no? Muy bien, muy bien. No, no, está muy bien y eso está para que lo apliquemos pues en todos los campos, ¿verdad? Llámese desde la parte de justicia social o brechas en temas a nivel político. Hay muchos, siento yo que hay muchas oportunidades, pensando más bien en este tema, digamos, de que el mundo globalizado como uno, digamos, podemos utilizar también como muchos temas de tecnología para poder influenciar y poder mover masas, pero de manera tal vez correcta, ¿verdad? Como para generar ese cambio que estás diciendo. Sí, Y bueno, por ejemplo, uno de los mecanismos buenos son como este tipo de artículos o investigar un poco más a nivel, digamos, de su propia área, a su nivel regional. Se puede empezar por chiquitito, puedes empezar por tu barrio, después ahí va la comunidad y después ahí un país. Y como dice usted, está en nosotros el ahora, o nos toca a nosotros el poder ver cómo enmendamos este futuro. sí, Y bueno, Chris, no sé si, por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de tus artículos, hemos hablado de las investigaciones. No sé si le puedes decir a las personas que vayan a ver que vayan a ver el video o que vayan a escuchar el podcast, dónde la pueden buscar, si están un poco más interesados en cómo, en sus trabajos, ¿verdad? O si quieren ponerse en contacto con usted por si tienen ya tal vez estén pensando en desarrollar algo y sí, mira, tal vez que nos puede ayudar con este tema, darnos un poquito del conocimiento o más o menos direccionarnos por dónde empezar, a ver si nos puedes indicar
dónde podemos leer tus artículos o dónde poder encontrar. Sí, mira, yo creo que la manera más fácil de encontrarme es en el Facebook. Entonces, sí, ningún problema si quieres compartir como que mi dirección, ¿no? Y también tengo LinkedIn, esas cosas, pero yo generalmente yo soy un poco más informal, entonces así yo comparto más cosas en Facebook. Y pues también el dossier de lo cual hablamos está disponible a través de la Fundación Rosa Luxemburgo. Entonces también si quieres, si puedes, también puedes colocar el link. Y Lo sí. colocamos ahí abajo. No, yo súper me alegro así en recibir preguntas y dudas y críticas, ¿no? sobre mi trabajo, así me alegro muchísimo si alguien se toma el tiempo de comprender un poco de lo que hago, ¿no? De ese mundo, sí. Listo, buenísimo. Bueno, gente, yo creo que estamos por acá. Otra vez agradecerte, Cris, la verdad. Muchísimas gracias por el tiempo. Sé que obviamente usted está pues, bastante ocupada en todos los temas. Y bueno, la dejo allá el domingo, ya que son como las 8 de la noche, son allá, una cosa así. 8. Sí, Buenísimo, ahora voy a buenísimo. salir a beber mi cerveza. Muy bien, muy Trabajo bien. finalizado ahora. Así tiene que ser, veo, o hubiéramos sacado una cerveza y nos lo hubiéramos tomado, porque aquí está haciendo un calor. No crea, yo creo que aquí mejor lo hubiera llenado con cerveza esto. Bueno, Próxima vez. la próxima vez es correcto. Bueno, ya, muchísimas gracias de nuevo. A vos, muchísimas Y gracias. me encantó mucho estar aquí en ese espacio. Vamos a divulgar más ese podcast y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, Chris. Que estén muy bien. Ya saben, pueden buscarnos en Instagram como Grabando Cassette o en su plataforma de podcast favorita. Ahí van a salir como los links y también obviamente en YouTube. Que estén muy bien. Chao.